Hola amigos, muy buenos días. Estoy muy contento y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que todos los días ha seguido la lectura del libro de Génesis. Créanme, hay mucho mensaje de Dios para nuestra vida. Qué importante es que usted tenga su Biblia y lea el pasaje todos los días en una, en dos, en tres versiones de la Biblia, y que tome nota, que subraye y que anote aquel mensaje de Dios para su vida. Porque si hay algo importante cuando leemos la Biblia, no solamente es el conocimiento intelectual, sino el tener el mensaje de Dios para nuestro diario vivir. Porque cuando leemos la Biblia podemos conocer quién es Dios. Hoy vamos a ver, conocer quién es el hombre en realidad y ver cómo reacciona Dios ante la maldad que hay en el corazón del hombre. Todo esto es importante, así es que yo le invito a que sigamos todos los días estudiando la Biblia. Y hoy vamos a leer en Génesis capítulo 6. Ayer vimos las generaciones de Adán y bueno, vimos que en la descendencia está Set. Y ahora vamos a ver esta explicación que nos da en el capítulo 6. Dice: aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo que los hijos de Dios y que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, pero él no es más que carne, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. ¿Qué tenemos aquí? ¿Se acuerda que dijimos antes que alejarse de Dios acrecenta la maldad? Lo que le pasó a Caín con Lamec y con su descendencia. Bueno, de tal manera que ahora la descendencia de Set, considerada como los hijos de Dios, y la descendencia de Caín, considerada como los hijos de los hombres, van a empezar a convivir. Y de una generación como la de Caín, que tenía el corazón lleno de maldad, con los hijos de Dios empieza a haber matrimonios. Y esto va a acrecentar la maldad entre los hombres. Es más fácil que una persona piadosa, una persona temerosa de Dios, si se une en matrimonio y en relaciones de negocio y empieza a convivir con personas que no tienen el temor de Dios, es más fácil que el Hijo de Dios acabe enfriándose en su fe y dejando de lado su amor a Dios, que sea al revés el efecto. Y lo que pasó aquí es la experiencia de la humanidad. Pesó más la maldad de los hijos de Caín que la piedad de los hijos de Set. De tal forma que cuando Dios dijo eso, dijo: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. En otro momento se ha pensado que a partir de este tiempo Dios redujo la edad. ¿Se acuerda que ahí veníamos que vivían 800, 900 años y redujo a 120? Pero si nosotros leemos, vamos a seguir leyendo el Génesis, nos vamos a encontrar que todavía después del diluvio hubo personas que vivieron muchísimo más que 120 años. Y lo que creemos que realmente está diciendo aquí es que Dios da una advertencia. Está diciendo: esta generación no va a vivir más de 120 años. ¿Por qué? Porque Dios estaba previendo el diluvio. Y creemos que de este tiempo que se está anunciando al tiempo que vino el diluvio transcurrieron unos 120 años, y a eso se está refiriendo. Dice versículo 5: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En la versión de Dios habla hoy dice: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Miren amigos, entre más leemos la Biblia, más podemos confirmar lo que hemos dicho respecto de la descendencia de Adán y de Eva. Después de la caída de Adán y de Eva, el hombre, su corazón se volvió profundamente egoísta, soberbio, altivo y malvado en sus intenciones. Y el hecho de que Caín se haya alejado de Dios, la maldad acrecentó y ahora contamina a la descendencia de Set. Y tanto era esta maldad que estaba prosperando en la vida del hombre, que dice versículo 6, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dicen, Dios habla hoy, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Estas palabras de que le pesó en su corazón y que Dios se arrepintió, por favor, no las vamos a traducir literalmente. Los comentaristas bíblicos hablan de un concepto que se llama los conceptos antropomórficos, es decir, buscar las formas humanas que nos ayudan a comprender la reacción o la conducta de lo que Dios está haciendo.
Dios no se puede arrepentir como tal, porque leemos, por ejemplo, en Malaquías 3:6 o Santiago 1:17, que Dios no se arrepiente, que Dios no cambia de parecer como lo hacemos nosotros. Dios, en su omnisciencia, en su conocimiento anticipado de las cosas, Él sabe lo que va a suceder. Por lo tanto, Él no puede arrepentirse, porque bueno, no solamente sabe, Él hace el futuro, Él crea el futuro, lo que ha de venir. Simplemente que Dios le había dado al hombre, ¿se acuerda? Cuando creó a Adán y Eva, le dio voluntad propia, le dio un raciocinio propio. Y ese raciocinio y esa capacidad de decidir llevaron a Adán y a Eva a comer del fruto prohibido. Y ahora esa capacidad personal de decidir estaba llevando al hombre a caer un escalón cada vez más bajo en la cadena de maldad. Así es que la expresión que usa en la escritura es decir que Dios se arrepintió. No es que Dios se arrepiente en el sentido de que cambia de parecer, sino está expresando, si pudiéramos decirlo así, el sentimiento, el dolor, dice un comentarista bíblico, la ira de Dios que se indigna frente a la desobediencia del hombre. Querido amigo, aquí surge el primer punto de reflexión de esta mañana. Mire, cuando nosotros compartimos el evangelio con otras personas, es común que las personas digan, es que yo no soy malo, yo soy buena persona, yo no tengo de qué arrepentirme. La Biblia tiene otra opinión, porque si nosotros leemos de una manera completa la Biblia, vamos a darnos cuenta que de manera natural nosotros las personas sí tenemos mucho de qué arrepentirnos. Hay muchas cosas que estamos haciendo y que ofenden a Dios, que Dios no quiere que hagamos, y hay otras que no estamos haciendo que Dios espera que hagamos. La característica del hombre es que es atrapado por la maldad. Y el hombre aparentemente cree que es libre para decidir y en realidad no es libre. Simplemente está esclavizado a sus pasiones y deseos y va a decidir en función de eso. Por eso es que la maldad se acrecenta al grado de que Dios se le pesa en su corazón, le duele y dice de una forma, en términos humanos, se arrepiente. Versículo 7, y dijo Dios, raeré sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta palabra de raer, del hebreo, realmente significa limpiaré a profundidad la maldad que hay sobre la faz de la tierra. Dios quiso frenar la maldad que se estaba desatando en el corazón de las personas. Y entonces lo que hace, dice, me pesa haberlos hecho, dice, sin embargo el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Y dice el versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios, y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué es la otra reflexión que quiero hacer? Que en medio de toda la maldad que se está acrecentando en la vida de los hombres, Dios siempre se guarda un remanente. ¿Qué es el remanente? Personas que Dios inspira en ellos la fe y esa relación personal con Él para salvaguardar su forma de vivir. No es que las personas sean buenas, es la obra de Dios cuidando a un grupo de personas a través de los cuales vendría posteriormente la descendencia del Señor Jesús. Dios en su infinita sabiduría da libertad al hombre, pero en su soberanía, Él cuida, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo de personas a través de los cuales Dios va a obrar en el tiempo. Y créame, yo le digo algo, Noé no era suficientemente bueno para alcanzar el perdón y la salvación de Dios, no. El pasaje dice que Noé halló gracia delante de Dios, es decir, era Dios quien le miraba con benevolencia, era Dios quien le veía con misericordia y Dios obraba en él para que fuera una persona que pudiera estar dispuesta a obedecer lo que Dios tenía planeado. Queridos amigos, grandes enseñanzas de la Biblia. Y le vuelvo a repetir, si nosotros nos alejamos de Dios, la maldad se va a acrecentar en nosotros. Es una característica del hombre. Somos prisioneros de nuestra propia maldad. Y aunque usted diga, es que yo soy una persona buena, lo que pasa es que usted no está viendo todo aquello que usted hace que ofende a Dios, o está dejando de hacer aquellas cosas que Dios espera que usted haga. Pero por otro lado, siempre hay un grupo de personas que Dios ha guardado para sus planes.
Y este tiempo, aquellas personas que Dios ha apartado, son aquellos que Él ha llamado a la salvación a través de Jesucristo para hacerlos parte de su iglesia. El mundo puede estar lleno de maldad y puede estar igual o peor de lo que se narra en este pasaje. Y Dios debe estar muy dolido en su corazón por la maldad que ve que hay en el mundo. Pero dentro de ese mundo lleno de maldad, Dios llama a personas para que sean su pueblo, su familia. Y dice la Escritura que nos llama, dice Pablo, para hacernos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que sirva a los propósitos de Dios, que sea consagrado, dedicado a Dios. No porque nosotros seamos buenas personas y merezcamos ese distingo, no, sino porque Dios en su gracia le ha placido llamarnos y darnos ese corazón dispuesto, sensible para escuchar su voz. Querido amigo, querida amiga, si Dios está hablando a tu vida, es porque Dios quiere que seas parte de ese pequeño remanente. Sí, hay mucha maldad y cada uno dará cuentas a Dios de su propia maldad. Pero dentro de esa maldad, Dios siempre pone de su gracia en personas para usarles para sus propósitos. Mañana vamos a ver con calma la historia de Noé, pero por hoy baste esto. Tome usted nota de lo que ha tocado su corazón y guárdelo, porque ese es el mensaje de Dios para su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este hermoso día. Gracias por tu Espíritu que obra en nosotros y nos da la fe suficiente y pone en nosotros la disposición, el ánimo para buscar tu palabra, para leerla, para entenderla. Gracias porque nos revelas esto que sucedió desde los primeros tiempos de la humanidad, y donde podemos ver cómo cuando nos alejamos de ti la maldad se acrecenta en nuestro corazón. Si hoy día hay tanta maldad en el hombre, es porque estamos muy lejos de ti. Por otro lado, Señor, queremos agradecerte porque al igual que tú llamaste a Noé, porque pusiste de tu gracia en él, no es por lo que él era, sino por lo que los planes que tú tenías en él. Tú hallaste gracia, tú pusiste de tu gracia en él y le usaste para tus propósitos. De igual manera nosotros, yo te ruego, Señor, por las personas que miran este video, que tú toques con tu gracia sus corazones, para que ellos sean sensibles a tu llamado, que no se resistan a tu llamado, sino que convencidos de tu gracia y de tu misericordia, ellos vengan ante ti, entreguen sus vidas y busquen vivir para tus propósitos. Todo esto, Señor, lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, grandes historias nos esperan. No se despegue usted, nos vemos el día de mañana.